Bien, hermanos, continuamos en la serie que hemos titulado En Busca de la Santidad y que hemos estado desarrollando, hermanos, a lo largo de varios domingos, y nos encontramos, hermanos, especialmente tratando un tema tan relevante y que muchas congregaciones han sacado de su predicación, y es precisamente el tema de la mortificación del pecado como uno de los medios a través del cual Dios nos hace crecer en santidad, que Dios nos ha provisto para crecer en nuestra vida de santidad. Y con respecto a este asunto de la mortificación, hemos hablado de ciertos aspectos. En primer lugar, hemos hablado de la responsabilidad que todo verdadero creyente tiene de mortificar el pecado remanente. Los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado, no solo pueden, sino que deben ocuparse a lo largo de sus vidas de la mortificación del pecado que todavía permanece en ellos. En segundo lugar, aparte de esta responsabilidad que nosotros estábamos señalando, hablamos de las razones que tenemos para mortificar el pecado. Y dijimos que la primera razón era porque el pecado remanente aún permanece en el creyente, en nosotros. Segunda razón, por la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y tercera razón, por los terribles resultados que producirá el descuido de esta responsabilidad. Después de pasar a las razones, pasamos a la mortificación en el Espíritu. Y todo cristiano sabe, hermanos, que en sus propias fuerzas le es imposible llevar a cabo esta tarea. De hecho, el cristiano sabe y entiende que en él habita el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, y es Él quien lo capacita para poder llevar a cabo la responsabilidad que tiene de darle muerte a la carne, a los deseos de la carne, por el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, miramos la naturaleza de la mortificación del pecado. Decíamos que la mortificación del pecado consiste en el debilitamiento habitual del pecado remanente. ¿Y cómo lo debilitamos? No alimentándolo, no permitiendo que ninguna cosa lo fortalezca, sino que lo debilite. Sería más fácil, hermanos, luchar contra alguien débil que contra alguien fuerte. Y si en realidad, hermanos, queremos tener una victoria eficaz contra el pecado, debemos debilitarlo, no alimentándolo. No proveáis para los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, decíamos que la mortificación del pecado consiste en la lucha y en la contienda continua contra el pecado, hermanos. No es una cosa de un momento o una ocasión, sino que continuamente debemos estar dándole muerte al pecado remanente. Y en tercer lugar, consiste en un triunfo continuo contra el pecado, hermanos. Si realmente estamos mortificando el pecado, deberíamos tener victoria tras victoria frente a esta lucha encarnecida que tenemos contra este enemigo que habita en nuestros corazones. El domingo anterior comenzamos tratando la manera, pasamos del qué a la manera en que debemos mortificar el pecado, en la que solo vimos una instrucción de 7. Recuerda que antes de esto vimos 2 instrucciones generales, pero no deseo. Lo primero que de esas instrucciones generales que vimos fue que solamente el creyente tiene la capacidad de hacerlo, y en segundo lugar, que el creyente debe hacerlo. No solamente tiene la capacidad de hacerlo, sino que tiene el deber de hacerlo. Esas eran las 2 instrucciones generales. Pero pasamos a las instrucciones particulares, que eran 7, y de esa vimos la primera. Y esa instrucción era: esfuércese diligentemente por trabajar en el fortalecimiento de su fe. Esfuércese diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de la fe. Hermanos, si rastreamos todos nuestros pecados hasta la causa principal de ellos, veremos incredulidad remanente en nuestros corazones. O sea, la incredulidad, así como el pecado es remanente, la incredulidad es un pecado que todavía está presente en nosotros, es remanente. Así que para mortificar el pecado debemos mortificar la fe para ir en contra de la incredulidad. En la mañana de hoy trataremos con nuestra segunda instrucción. Yo creo que la primera y la segunda son las instrucciones más extensas. Las otras vamos a tratarlas ya en conjunto, pero hoy vamos a tratar solamente con nuestra segunda instrucción. ¿Y cuál es? Bueno, la segunda instrucción es esta: esfuércese por tener un sentido claro y permanente en tu mente y tu conciencia de la culpa.
El peligro y el mal de ese pecado en particular con el cual está luchando. Es demasiado largo este título, es un título puritano. Vuelvo a repetirlo, segunda instrucción. Esfuércese por tener un sentido claro y permanente en tu mente y tu conciencia de la culpa, el peligro y el mal de ese pecado en particular con el cual estás luchando. Así que estamos hablando, hermanos, de una actividad en la mente. De hecho, hermanos, la batalla espiritual no es una batalla de demonios poseyendo a personas, sino que la batalla de la fe, la batalla espiritual, se concentra en la mente de los hombres. Dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahí estamos hablando de la mente. Y si ustedes hablan en Efesios 6, del 10 al 18, de la armadura de Dios, va a darse cuenta que todas las armaduras se concentran en el tema de la mente, en lo que conocemos y lo que hemos experimentado por la gracia de Dios. Eso implica que para tener una mente santificada debemos meditar, debemos tener una cuidadosa y reflexiva meditación. Si constantemente no nos dedicamos a pensar de manera reflexiva, no podremos tener una conciencia sensible. Lo que nos ayuda, hermanos, a sensibilizar esa conciencia que tiende a endurecerse por el pecado es que nosotros, hermanos, comencemos a meditar en las verdades que aprendemos de la Escritura. Así que para poder mortificar el pecado debemos tener un sentido claro, y en tres cosas es que debemos tener ese sentido claro. ¿Qué debemos tener claro? Tenemos que tener un sentido claro, en primer lugar, de la culpa. Ustedes recuerden que el cabeza nos decía de la culpa. 2, del peligro. Y 3, del mal de ese pecado. La culpa, el peligro y el mal de ese pecado en particular en el cual estamos luchando. La culpa del pecado, el peligro de ese pecado y el mal de ese pecado con el cual estamos luchando. Así que vamos a mirar en esta mañana la primera. Vamos a mirar que nosotros debemos meditar y tener un entendimiento claro en nuestras mentes y nuestras conciencias de la culpa de nuestro pecado. Así que ese es el primer punto que vamos a mirar aquí. Así que el creyente debe rehusar a ser atrapado por los razonamientos engañosos del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y el corazón nos lleva a razonar de una manera equivocada y nos trata de engañar a ver las cosas. Quizá, hermanos, una de las cosas que más distorsiona el pecado es hacernos más grave el castigo que el pecado. Eso es lo que entendemos todo. Eso fue lo que Caín en el estado cuando mató a su hermano. Él miró, dijo él, y sus palabras fue: grande es mi castigo para ser soportado, porque él no miraba el pecado en la justa condición o en la justa medida de la realidad de lo que es el pecado. Por eso es que muchas personas no tienen temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva a tener un claro entendimiento de lo que es el pecado en sí y de la culpa del pecado. El problema es que el pecado nos engaña, y el pecado precisamente lo que hace es minimizar nuestra propia culpa en nuestras mentes. Hace minimizar y dice: no, eso no es tan grave, eso no es como la gente lo dice. Es como si el pecado nos dijera siempre: quizá esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Otros creyentes no han meramente pensado en otras cosas, sino que las han hecho. ¿Por qué no las haces tú? ¿Podrías tú razonar en esta congregación? Igual todos lo hacen. ¿Qué tienes que tú no lo hagas? Y el pecado te lleva a razonar de manera equivocada y a minimizar la culpa del pecado. En una infinidad de formas, el pecado tratará de desviar nuestra mente de una debida y correcta comprensión de esa culpa que nosotros tenemos. Hermanos, porque realmente si miraríamos la culpa en la justa dimensión, eso nos llevaría a quebrantar nuestros corazones y a llorar amargamente llevándonos al trono de Dios, pidiendo y confesando nuestro pecado. Hermanos, el pecado que no es mortificado entenebrecerá nuestro entendimiento para que no pueda ser contemplado en su justa dimensión. Es decir, el pecado mismo se encargará de nublarnos el entendimiento para que no lo veamos tal como él es, el pecado, como es la culpa de él. Como el profeta Oseas nos dice en Oseas 4:11,
Dice que fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Fornicación y vino y mosto quitan el juicio. ¿Y quién hizo todas esas cosas? El pecado se enseñorea del hombre y le hace nublar las cosas para que él pierda el juicio de las cosas como deben de verse. En la misma manera en que estos deseos pecaminosos logran pleno éxito quitando el juicio en los inconversos, así también lograrán hasta cierto punto tener éxito en los creyentes. Por ejemplo, preocupante, hermanos, que hay personas que domingo tras domingo escuchen los mandamientos tan claros de transgredir una ley y aún así sigan evadiendo la responsabilidad de ese mandamiento, de ese deber. Lo que pasa es que el pecado lo está engañando. Te ha nublado la mente y no te deja ver la gravedad de lo que estás infligiendo, de lo que estás transgrediendo. Por eso en Proverbios 7 encontramos una descripción triste de un joven que fue seducido por una ramera. A este joven le faltó entendimiento, no tenía una clara mentalidad de lo que estaba siendo arrastrado, del peligro que se le avecinaba. ¿Y cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que cediendo ante sus malos deseos le costaría la vida. Cediendo ante las seducciones de esta ramera, lo estaban llevando a la muerte misma. Pues así, hermanos, el pecado nos lleva y nos seduce para llevarnos a la muerte nuestra. En Proverbios 7:23 encontramos esta verdad. Él no consideró la culpa del pecado en que se estaba involucrando, pero realmente el pecado lo estaba carcomiendo. Así es la vida de muchos. Habría sido imposible, hermanos, inclusive para David haber permanecido durante tanto tiempo en la culpa de su abominable pecado, a menos que tuviera innumerables razonamientos corruptos que le impidieran tener una clara visión de su falsedad, de su fealdad, de su culpa en el espejo de la ley. Hubo un tiempo en que David nubló su mente y aunque él había cometido adulterio y había sido un homicida intelectual, aún él no miraba esto con la gravedad como debería mirarla. Él no miró su culpa en la dimensión que debería considerarla. ¿Y sabe qué pasó? Dios a sus hijos les hace ver en una manera cuando el pecado los está engañando. Y esto providencialmente Dios envió a un profeta llamado Natán para que fuera enviado para despertarlo, para hacerle frente y para hacer callar todas las evasivas y pretensiones por medio de su parábola, de modo que pudiera caer completamente bajo el sentido de la culpa de su pecado. Solamente cuando Natán señaló el pecado y con esa parábola señaló su pecado, fue que él dijo: este hombre debe morir, y ese hombre eres tú. Y solamente pudo ver la gravedad de su pecado y quitar las nieblas de su conciencia y su mente para mirar la gran maldad que había cometido este hombre. Solamente así. Y dir gracias a Dios porque a los suyos los sacará de esa condición. Pero a los que no son de Él permanecerán siguiendo el engaño de ese corazón para condenación. Entonces debemos tratar, hermanos, de tener un fijo entendimiento en nuestras mentes con respecto a la culpa de nuestro pecado. Y para esto debemos estar meditando en aquellas verdades que nos ayudan a contemplar correctamente el pecado, hermanos. Saber que si Dios nos ha dicho esto es lo que deben hacer, no hacerlo es pecado. Porque el pecado es toda transgresión a la ley, toda desobediencia a los mandatos, a las ordenanzas de Dios son pecado. Y no debemos dejar que el pecado nos nuble la mente para minimizar la gravedad de lo que estamos cometiendo y no sentirnos tan culpables. Que esta sea la principal preocupación de aquel que quiere mortificar el pecado, tener en su mente un juicio correcto de la culpa. Un juicio correcto de la culpa es lo que debemos tener, hermanos. La culpa del pecado es agravada por la gracia recibida. Y bendito sea el Señor cuando la culpa es agravada y cuando realmente la culpa la vemos tan grave que nos lleve, hermanos, a Cristo. Aunque el poder del pecado es debilitado por la gracia inherente en aquellos que la tienen, para que el pecado no tenga dominio sobre ellos como lo tiene sobre los demás,
la culpa del pecado que aún queda y permanece es agravada y aumentada por esa gracia. Y eso solamente, hermanos, lo pueden ver los verdaderos creyentes. El creyente en un momento estaba nublado en su mente y no estaba viendo las cosas como realmente son. Pero en un momento comienzan a ver las cosas que realmente no eran tan tranquilas, no eran tan demasiado minimalistas, y comenzó a verla como algo muy grave y lamentable. Por eso Pablo dijo en Romanos 6, 1 al 2 respecto a esto. Dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como si Pablo estuviera diciendo, mira, si nosotros ya hemos muerto al pecado, si el pecado ya no es nuestro amo, ¿cómo podemos estar viviendo, sirviéndole al pecado? Ya hemos cambiado de amo, ya no somos del pecado, ya somos de Cristo. Y lo que hemos muerto al pecado, Pablo enfatiza la palabra nosotros, como nosotros, y la pregunta es, ¿cómo nosotros pecaremos los que, como él lo describe, después que hemos recibido la gracia de Cristo para el propósito contrario? ¿Para qué recibimos la gracia? Para ver el pecado en su justa dimensión, como la gravedad que contiene el pecado. Es decir, la gracia de Dios que obra en los creyentes debilitará el poder del pecado a fin de que no se enseñoree de él como lo hacen los inconversos. Porque el pecado remanente en los creyentes tratará de volver a tomar control, el cual lo tenía antes. Él querrá levantarse otra vez como rey, aunque no puede. Sin embargo, al mismo tiempo, la culpa del pecado que permanece en el creyente es más grave por el hecho de que el creyente peca contra la gracia. El creyente tiene una visión del pecado que el inconverso carece, porque él sigue en las tinieblas de su corazón y el creyente tiene los recursos de la gracia de Dios que los regenerados no poseen. Por eso es que el cristiano es sensible en su conciencia, porque él tiene un claro entendimiento de la culpabilidad que él tiene por haber infringido la ley. Dice Pablo, ¿cómo es posible entonces que los creyentes vivamos en el pecado si nosotros tenemos una mente clara y un entendimiento claro de lo que es el pecado y su culpa? Dice John Owen, trae tu pecado al evangelio no para buscar alivio, sino para mayor convicción de culpa. O sea, no traemos, hermano, no venimos a escuchar aquí para sentirnos que somos buenos y estamos tranquilos. Al contrario, deberíamos salir cargados, preocupados del estado de nuestras almas. Sigue diciendo él, mira a aquel a quien has traspasado y quédate en amargura. Dile a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado y pisoteado? Así, y debería preguntarse, dice Owen, así pago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu Santo por su gracia. Y así comprobarás cómo es el sentido de la culpa, empezará a brotar desde tu interior. Nadie más, hermanos, se conoce tan culpable como el que ha recibido la gracia del Señor. Solamente la gracia nos hace ver la realidad de esto. Y yo creo que, hermanos, esto es contrario a la psicología moderna de nuestra época, que ha tratado de eliminar del hombre su sentido de culpa. La culpa es del otro. La culpa es de los padres que fueron alcohólicos. El niño no es culpable, solamente es una víctima de la sociedad. Cuando el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en las calles de Dallas, no era el individuo que disparó desde un edificio próximo a quien habían de culpar. La culpa no era de él, era de la sociedad. Cuando Martin Luther King fue asesinado, estando en un balcón en Memphis, no tenía la culpa el tirador escondido. También cuando Robert Kennedy fue asesinado ante las cámaras de televisión en Los Ángeles, y cuando George Wallace fue herido gravemente en Wisconsin, la sociedad fue acusada, procesada y declarada culpable de estos crímenes sangrientos. No fueron ellos, fue la sociedad, fue quizá la madre. Después de esto, los pistoleros en estos casos no son culpables. Fue su madre, fue su padre, quienes los traumatizaron cuando eran niños.
Fue la sociedad la que lo formó y es a la sociedad o al padre que hay que ahorcar. El individuo no puede ser considerado culpable y esto es lo precisamente, hermanos, lo que la filosofía de este mundo está dictando. Está quitando, hermanos, la culpa realmente de las personas. Un sentido de culpa está siendo removido. Hasta muchas iglesias, doctrinas enseñan que la culpa no es de, sino de quién, del demonio. Hermanos, eso es una mentira. Y hermanos, tratar de evadir la culpa es una doctrina de los demonios. Porque realmente la gracia no nos hace sentir buenos, sino culpables y merecedores del castigo para ir a Cristo. Pero los psicólogos no quieren ver que la culpa es una dolencia espiritual que requiere un remedio. Si se trata, hermanos, de evadir un dolor espiritual, se está quitando la única posibilidad que el hombre tiene de hallar el remedio. Hermanos, nadie puede ir al médico a menos que se sienta realmente enfermo. El problema es esto. De hecho, las úlceras más peligrosas, ¿sabe cuál es? Las que no presentan dolor. Algunas le llaman asintomáticas. El dolor es bueno, hermanos, porque nos avisa que algo no anda bien en nosotros. Ustedes recuerdan que hay una enfermedad que la gente pierde la sensibilidad y muchos han perdido miembros porque no sienten dolor al exponerse a un aparato cortopunzante o algo que los pueda amputar, no sienten dolor o se queman y no sienten el dolor y esto es peligroso. Qué bendición, hermanos, es sentir dolor y eso aplica también, hermanos, para nuestras almas. Cuando nuestras almas andan mal, el Espíritu Santo se encarga de usar nuestras conciencias para enviarnos una señal de dolor y que necesariamente es una señal de dolor. Sin ella, hermanos, no iríamos a Cristo en arrepentimiento buscando el perdón. ¿Por qué muchas personas no piden perdón por sus pecados? Porque se sienten que son buenas. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero no podrás verte culpable a menos que la gracia de Dios te haga ver tu maldad en su justa dimensión, tu culpa. Cuando la samaritana, hermanos, le dice al Señor, dame siempre de esa agua, el Señor le contestó, sí, pero ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, o bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ahora, lo que hizo Cristo aquí con esta mujer fue despertar esa conciencia de un sentido de culpa, porque hasta que esta mujer no se sintiera culpable, no miraría la necesidad de tomar de esa agua de fuente de vida eterna. Hermanos, bienaventurados los que tienen sed. ¿Y quiénes son los que tienen sed y hambre de justicia? Aquellos que se sienten culpables, aquellos que realmente vean la culpa en su justa dimensión. Así que para mortificar el pecado debes esforzarte, hermano, por tener un sentido claro y permanente en tu mente y en tu conciencia de la culpa del pecado. En segundo lugar, no solamente de esto, sino que también debes tener una conciencia y una mente informada claramente del peligro del pecado. No solamente de la culpa del pecado, sino del peligro de este. Hasta que alguien no vea el peligro del pecado, no huirá de él. Es urgentemente necesario que veamos el peligro del pecado no mortificado. El pecado tratará de engañarnos presentándose como algo inofensivo, como algo que no debemos darle tanta trascendencia y debemos ver los peligros que es el pecado. Hay muchos peligros que deben ser considerados, pero solamente señalaremos 4 de ellos. En primer lugar, miraremos el peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado. El primer peligro, hermanos, que vamos a mirar es el peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado. Esto es señalado por el autor de la epístola de Hebreos, en Hebreos 3, 12 al 13, dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Por qué es peligroso el pecado? Porque el pecado nos endurece. El endurecimiento mencionado aquí es la apostasía total.
un endurecimiento que conduce a personas a apartarse completamente del Dios vivo. En un grado mayor o menor, cualquier deseo pecaminoso no mortificado tiende a producir, hermanos, este endurecimiento. Y los lectores, hermanos, de estas palabras pudieran haber sido en un tiempo muy tiernos hacia Dios y frecuentemente afectados o movidos en sus corazones por su palabra. Son personas que decían, sí, Señor, esto es lo que debemos de hacer, pero una vez el pecado los engaña, comienzan a desobedecer y a endurecer sus corazones. Pero ahora lamentablemente las cosas han cambiado y ahora usted puede pasar por alto los deberes de la oración, la lectura, el congregarse y el escuchar la palabra de Dios sin preocuparse mucho. Quizás, si a usted no le preocupa que usted esté incumpliendo estos mandamientos, es porque su corazón está endureciéndose. Si usted ve que la palabra del Señor le avisó claramente cuáles son sus deberes y sus responsabilidades, y aún así usted evade estos, me temo, amigo, que el corazón suyo está comenzando a endurecerse por causa de que el pecado lo ha engañado. Tenga cuidado si esta es la verdad acerca de usted. Esa condición puede empoderarse o empeorarse más bien mucho. No es suficiente hacer que su corazón tiemble ante la posibilidad de endurecerse y tomar el pecado a la ligera. No es suficiente contemplar ante el peligro de considerar ligeramente la gracia y las misericordias divinas, la sangre preciosa de Cristo y la ley de Dios, el cielo y el infierno. Tenga mucho cuidado, porque eso es exactamente lo que el pecado no mortificado hará en su vida si no es refrenado. Lo apartará del Dios vivo. Y ese mismo que se aparta, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios. Pero debo aclarar, hermanos, que los verdaderos creyentes no apostatan de la fe. El creyente no permitirá que su corazón se endurezca, porque Dios ha puesto en ellos un principio de perseverancia que los lleva en busca de la santidad, Por eso el autor de Hebreos más adelante, dice en Hebreos 10:39, dice, pero nosotros, los verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Fe en quién? En Dios, en Cristo, para preservación del alma. Así que, hermanos, entendemos que aquel que se endurece y termina lejos de Dios, simplemente nunca fue un verdadero creyente. Pero todos los que son verdaderos se darán cuenta de la realidad e irán pronto al Señor para no ser engañados y atrapados por el pecado. Pero el pecado no solamente no mortificado, también tiene otro peligro. ¿Sabe cuál es? El peligro de recibir una gran corrección temporal. El peligro de recibir una gran corrección temporal. Hermanos, aunque Dios jamás abandonará completamente a sus hijos por fallar en la mortificación de sus pecados, porque nosotros fallamos en esa tarea, puede disciplinarlos o castigarlos ocasionalmente con mucho dolor y tristeza. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si tú sabes que tienes que mortificar el pecado, pero como creyente que tú eres, verdaderamente, si no lo haces, Dios te va a disciplinar. Dios va a tocar algo para producir dolor y tristeza en ti. Eso va a venir, porque Dios al que ama lo disciplina y no va a permitir que su corazón llegue a un tal endurecimiento que se aparte de los caminos del Señor. Salmo 89, 30, 32, dice el Señor así: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace con sus hijos? ¿Los va a dejar? No. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Dios tendrá misericordia de los suyos, no de los que no son suyos. Pero los que son hijos de Dios serán castigados con vara cuando han descuidado el deber de mortificar el pecado. Hermanos, aunque Dios no te deseche completamente por esta desobediencia que yace en tu corazón, Él te disciplinará con la vara con el fin de que participes de su santidad. Piensa en David, hermanos. Fue un hombre que no mortificó los pecados y cuando no lo hizo,
piensa en él y en todas las aflicciones que tuvo que experimentar con sus hijos porque falló en la mortificación de sus pecados, de su deseo pecaminoso hacia Betsabé. Ustedes recuerdan, hermanos, cómo todo lo que se le vino. Por ejemplo, su hijo Amón violó a su hija, a su propia hija. Y esto, en venganza, Absalón quería matar a Amnón. Y después Absalón fue en contra de David para perseguirlo y estaba conspirando contra él. Todas estas consecuencias. Después, el hijo que tenía Betsabé, ¿qué pasó? Murió. Muchas consecuencias dolorosas vinieron a David como disciplina de parte del Señor para hacerlo volver en sí y que él volviera al camino. Es como el pastor que decíamos esta mañana. ¿Qué hace él con aquellas ovejas que se tratan de descarrilar? Les parte la pierna. Y no es algo agradable. Pero para que no se desvíen del camino, sino que sigan mortificando el pecado, Dios los disciplinará con dolor para que esto les sirva, hermanos, de escarmiento para que ellos tomen el camino de rectitud. Pero quiero enfatizar, hermanos, que esa disciplina solamente es para los hijos de Dios, con el fin de que participen de su santidad. Ahora, ¿acaso no le importaba a David que su falla en mortificar todo pecado en su vida le pudiera traer dolorosos castigos y que podrían continuar con usted hasta la sepultura? Yo sé que, hermanos, a todos nosotros, como creyentes, estaríamos temblando si miraríamos esta realidad. Ahora, con eso no estamos diciendo que Dios envía todas estas cosas en su ira, no siempre nos reprende con ira. A veces el Señor nos reprende con una mirada de amor, como lo hizo con Pedro. Recuerden, hermanos, que el Cristo le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro había dicho: Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor le dijo: Pedro, tú no sabes lo que dices. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro le contestó: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, cuando arrestaron a Jesús, Pedro le seguía de lejos y Pedro se sentó a calentarse en el fuego con los alguaciles. Y después que Pedro negó al Señor por 3ª vez, el gallo cantó. ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Ahora, le hizo ver su culpabilidad y su fragilidad. ¿Qué hace un creyente cuando es disciplinado con ira o tiernamente? Va a llorar amargamente. Todo cristiano terminará lleno para confesar su pecado. Pero un impío, un incrédulo nunca va a llegar a eso. Va a seguir insensible y siguiendo su pecado, endureciendo, y terminarán fuera de los caminos del Señor. Y noten que Cristo no miró a Pedro con ira, sino con una mirada de amor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido reprendidos en nuestras conciencias sintiendo la misma mirada de amor de Cristo por nosotros, llevándonos al arrepentimiento? Pero no siempre que un creyente comete un pecado, hermanos, el Señor lo reprende con ira. Sin embargo, Dios es sabio y soberano en la manera que nos corrige. Puede ser con ira o tiernamente, pero nos llevará a sentir un dolor amargo. Sin embargo, hermanos, Él puede aplicar su vara cuando sabe que es necesaria, por más dura que ésta parezca para nosotros. Aún incluyendo la muerte de un hijo, como lo hizo con David. Aún incluyendo la muerte de un hijo, como lo hizo con David. Y cuando esto suceda, y tu conciencia dé testimonio de que eso te ha sobrevenido por haber ofendido a Dios, entonces te llenarás en tu corazón de amargura que el rey David y que el apóstol Pedro experimentaron. Dice John Owen: si usted no tiene ningún temor de sufrir algo así, entonces usted no tiene motivos para sospechar que su corazón ya haya sido endurecido. Vuelvo a repetir: si usted no tiene ningún temor de sufrir algo así, entonces usted tiene motivos para sospechar que su corazón ya haya sido endurecido. Si una persona no lo vive en carne propia, es porque su corazón ya está duro. Hermanos, otro peligro del pecado es la pérdida de paz y de fortaleza espiritual. La pérdida de paz y fortaleza espiritual.
Tener paz con Dios, hermanos, y tener fuerza para caminar delante de Dios son esenciales para la vida espiritual del alma. Todas las bendiciones del pacto que Dios ha hecho con sus hijos se resumen en esto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si un disfrute de estas cosas, en cierta medida vivir es morir. Cuando una persona, un creyente, persiste en dejar sus deseos pecaminosos como no mortificados, tarde o temprano será privado de la paz y la fortaleza espiritual. Por eso hay desánimo, por esa persona no vive tranquila, no hay gozo, no hay deseo, no disfruta de los días del Señor, no disfruta de la congregación de los santos. Y eso es lo que decía Isaías 57, 17. Isaías 57, 17 dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, dice Dios. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Hermanos, ¿qué paz puede haber y se puede saber para el alma mientras Dios se esconde, o qué fuerzas mientras Él golpea? Y en Oseas 5:15 nos habla: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Hermanos, es como si Dios le hubiera dicho a ellos: los dejaré, esconderé mi rostro, ¿y qué será de su paz y de su fuerza? Nosotros nos debilitamos, no podemos tener fuerza para seguir luchando, no tenemos ánimo para seguir en la vida cristiana, a menos, hermanos, que confesemos nuestros pecados. Por tanto, hermano, tú que has disfrutado de la comunión con Dios, será un infierno para ti que Dios esconda su rostro de ti. Medita, hermano, que quizás pudiera ser que dentro de muy poco tiempo ya no verás el rostro de Dios en paz. Quizá para mañana no seas capaz de orar, de leer la Biblia, de escuchar la palabra predicada, ni llevar a cabo ningún deber espiritual con alegría, con fortaleza espiritual. Quizás Dios disparará tus saetas contra ti y te llenará con angustia, temor y perplejidad. Considera esto por un momento. Aunque Dios no te destruirá totalmente, sin embargo, te puede poner en un estado donde te sientas que esto es lo que te ocurrirá. Y esto va a pasar, porque no dejes de considerar este peligro hasta que tu alma tiemble dentro de ti, y así podrás mortificar el pecado. Pero el pecado mortificado también tiene otro peligro, y es la destrucción eterna. Ahora, yo dije, hermanos, los verdaderos creyentes nunca se van a perder, pero quizás de este peligro es que muestre que usted nunca fue un creyente. Que quizá ese endurecimiento y esa despreocupación por ver sus pecados, quizá está mostrando que usted, la gracia nunca operó en su corazón. La persistencia en el pecado está íntimamente relacionada con la destrucción eterna. Si alguien permanece bajo el poder del pecado, debemos advertirle sobre el peligro de la separación eterna de Dios. Y el hecho de que Dios ha determinado librar a algunos de que continúen en el pecado para que sean salvos de la destrucción. Ahora, eso no cambia el siguiente hecho: Dios no librará de la destrucción a ninguno que continúe en el pecado. Dice Pablo: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Si una persona sigue sin mortificar el pecado, está demostrando que no es creyente. Recuerden, hermanos, que Dios utilizará muchos medios para que nosotros nos despertemos y comencemos a hacer lo que no estamos haciendo. Pero Dios nos hará despertar para que llevemos a cabo esa responsabilidad. Sin embargo, los impíos seguirán practicando el pecado. O sea, la regla de Dios es muy clara en la palabra. En Gálatas 6, 7 al 8 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hermanos, entre más claramente reconozcamos la realidad de que el pecado no mortificado nos conducirá a la destrucción, más claramente veremos el peligro de permitir que cualquier pecado en nuestra vida quede sin ser mortificado. Y el deseo es un enemigo, o más bien el deseo pecaminoso es un enemigo que nos destruirá si nosotros no lo destruimos primero. Dejen que esta realidad penetre profundamente, hermanos, en su alma. No se contente hasta que su alma tiemble ante esta realidad de que un enemigo vive dentro de usted y le destruirá a menos que usted lo destruya primero. Y obviamente, hermanos, eso es con la ayuda de Dios. Ahora, de modo que para mortificar el pecado,
debemos tener un sentido claro, en primer lugar, de la culpa, dos, del peligro, y ahora en tercer lugar, del mal de ese pecado en particular con el cual estamos luchando. Debemos tener un entendimiento claro en nuestras conciencias y en nuestra mente del mal de ese pecado en particular con el cual estamos luchando. El peligro de algo tiene que ver con nuestra posibilidad futura, pero la maldad de ese algo tiene que ver con el presente, algo como que está allí. Es decir, cuando hablamos del peligro del pecado, hablamos de lo que puede sobrevenir sobre nosotros. Cuando hablamos de la maldad, es algo que intrínsecamente ya está injertado en el pecado en sí mismo. Hay muchas, hermanos, maldades relacionadas con el pecado no mortificado, pero nos fijaremos solamente en 4 de ellas. Primera, en primer lugar, cuando nosotros no mortificamos el pecado, el primer mal es que el pecado no mortificado contrista al bendito Espíritu Santo de Dios. El pecado no mortificado contrista al Espíritu Santo de Dios. Y uno de los más grandes privilegios, hermanos, que tienen todos los creyentes es que pueden disfrutar de la morada del Espíritu Santo en ellos. Debido a esto, los creyentes son especialmente exhortados en Efesios 4:25 al 29 a abstenerse de una variedad de deseos pecaminosos con el fin, hermanos, para que no sean motivados más bien a contristar el Espíritu Santo. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermanos, de la misma manera en que una persona amable y tierna es entristecida por la falta de bondad de un amigo, así también el Espíritu Santo es contristado, hermanos, cuando un creyente permite que los deseos no mortificados vivan en su corazón. El Espíritu Santo ha escogido nuestros corazones como su morada y Él ha venido a morar para hacer todo el bien que pudiera hacernos. Pero el Espíritu Santo está contristado cuando un creyente comparte su corazón, el corazón que el Espíritu Santo ha venido a poseer, con sus enemigos, es decir, con nuestros deseos pecaminosos. Estos son los mismos enemigos que Él ha venido a ayudarnos a destruir, pero está precisamente queriendo convivir con el Espíritu Santo, pero también con los pecados. Y eso es entristecer, hermanos, el Espíritu Santo. Hermano, considere qué y quién es usted. Considere, hermano, quién es el Espíritu Santo cuando es entristecido. Considere qué es lo que Él ha hecho y lo que pretende hacer en usted. Avergüéncese de cada pecado no mortificado al que usted permite contaminar su templo. Pero también, en segundo lugar, el Señor Jesucristo es herido. No solamente que el Espíritu Santo es contristado, sino que el Señor Jesucristo es herido. Cuando un pecado permanece como no mortificado en el corazón de un creyente, entonces la nueva creación en Cristo, en ese corazón es herida. Su amor es frustrado y su enemigo complacido. Tal como el abandono, hermanos, total de Cristo, la apostasía debido al engaño del pecado significa crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Así también es abrigar el pecado que Él vino a destruir, le hiere y le contrista. Hermanos, haga memoria o note todos los sufrimientos y el vituperio que Cristo tuvo que sufrir en la cruz. Es como si a usted le importara poco eso. ¿Usted cómo no va a mortificar el pecado que hirió al ser que más ama? Hermanos, esto es contraproducente. Si usted ama a Cristo, va a odiar todo lo que le hace daño a Cristo. Va a odiarlo con todo el corazón. En tercer lugar, hermanos, el pecado no mortificado hace inútil al creyente. El pecado no mortificado hace inútil al creyente. Hermanos, normalmente el creyente, el pecado no mortificado produce una enfermedad espiritual en la vida de un cristiano. Mire, su testimonio casi nunca es bendecido por Dios. Muchas creyentes permiten que los deseos pecaminosos que destruyen su alma vivan en sus corazones. Estos son como gusanos que comen la raíz de la obediencia, lo corrompen y lo debilitan día tras día, y todas las gracias espirituales, todos los medios por los cuales las gracias pueden ser ejercitadas y mejoradas son impedidas por el pecado no mortificado. Usted no funciona bien, o sea, se hace inútil en el crecimiento de la vida espiritual y en el desarrollo de las cosas porque no está dándole la lucha al pecado. Y Dios mismo rehusará a concederle a esta persona el éxito espiritual, es decir, todos sus intentos para servir a Dios serán frustrados. Por eso dice Pablo en segunda,
de Timoteo 2, 21 al 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué pasa? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero el que se limpia de estas cosas. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que todo creyente, hermanos, tiene un deseo muy grande de ser útil en cierta medida y en el reino de Cristo, hermanos, para devolver en gratitud lo que el Señor ha hecho por él. No para ganarnos la salvación, sino en gratitud. Así que la maldad del pecado es tan grande que debilita tus fuerzas espirituales y no te permite ser útil en el reino de Cristo. Y en último lugar, y muy breve, hermanos, pero en cuarto lugar, la maldad más grave del pecado no mortificado es que nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. En cuarto lugar, la maldad más grave del pecado no mortificado es que nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Hermanos, si hay algo que nos interrumpe en la comunión con Dios y que nos estorba en la fuente de toda bendición, es precisamente cuando el pecado no es mortificado. No dejemos que eso pase. Hermanos, si la fuente de todo bien, que espera lo mejor de nosotros, es interrumpido o es estorbado por el pecado, ¿cuánto deberíamos odiar lo que estorba en esa fuente que quiere y desea para nosotros lo mejor? Deberíamos quitarla, deberíamos mortificar esto. Así que Dios nos ayude en esto, hermanos. Quiero, para concluir, algunas aplicaciones, hermanos. Esta puede ser, hermano, entonces la segunda instrucción que damos para mortificar el pecado. La segunda instrucción general. Debemos esforzarnos por tener un sentido claro y permanente en nuestra mente y nuestra conciencia de la culpa, el peligro y el mal de ese pecado en particular con el cual estamos luchando. Pero quiero decirte antes de terminar, hermano, si tú no miras tu pecado con un fuerte sentido de culpabilidad, si no contemplas con un peligro, como un peligro y como algo que es intrínsecamente malo, no podrás mortificar el pecado. Hermanos, mantengan vivas en sus corazones similares consideraciones sobre su culpabilidad, peligro y maldad. Mediten mucho en estas cosas. Hagan que sus corazones habiten y permanezcan en estas cosas. No las olviden, hermanos. Ocupen sus pensamientos en estas consideraciones y no se vayan ni se alejen de ella hasta que empiecen a tener una fuerte influencia sobre sus almas, hasta que les hagan temblar. Deberíamos estar viviendo temblando, hermanos. Pablo dice en Efesios 2:12 que ocupemos de nuestra salvación ¿con qué? Con temor y con temblor. Pero, hermanos, no podemos ocuparnos de nuestra salvación si no estamos temblando delante de Él. Y la única forma es que temblemos delante de Él es mortificando el pecado, para que miremos el pecado en su justa dimensión, en su culpabilidad, en su maldad, en sus peligros y en el mal que hace. No podremos temblar, hermanos. Hermanos, si estas cosas que has oído hoy no te han hecho sentir mal, o más bien, si estas cosas te han hecho sentir mal, dale gracias a Dios. Porque eso evidencia de que no tienes un corazón completamente endurecido por causa del pecado. A mí me preocupa cuando una persona sale con una enseñanza y sale como si nadie hubiera pasado. Deberían salir aquí todos cargados y dolidos por lo que está pasando en su vida. Ahora, si eso ha ocurrido, lo que significa es que Dios, en su misericordia, aún está actuando amorosamente a través de tu conciencia. Mientras haya sentido de culpa, hermanos, hay lugar para el arrepentimiento. Y mientras haya lugar para el arrepentimiento, hay solución para tu mal. Porque Dios primero hiere para después sanar. Recuerden, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. No es el que te ama el que te dice lo que quieres escuchar, sino el que te hiere con la verdad. Decía Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero es necesario, hermanos, por el bien de su alma, hay que herir con la verdad, que lisonjear con mentiras. Así que sí, realmente, pero también quiero decirte, si realmente no has sentido el peso de tu culpa, la maldad de tu pecado, y esto te ha pasado, hermano, desapercibido, me preocupa el estado de tu corazón. Tal vez es porque la gracia de Dios no está habitando en tu corazón.
Tal vez el Espíritu Santo no mora en ti y no eres un cristiano. Me preocupa que sigas así, indolente, insensible, porque eso significa que el pecado te ha engañado y te ha endurecido el corazón. El Señor dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos considerando las otras 5 instrucciones, hermanos, de cómo mortificar el pecado. Oremos.